Ok, bueno, y hermanos, estamos acá en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Vamos a iniciar el culto de oración, vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Santísimo Dios, Santísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te pedimos que bendiga a cada uno de nosotros y perdone nuestros pecados, Señor. Que nos dé sabiduría para poder entender tu palabra, Santo Dios. Sabemos que tú eres Dios de misericordia y de amor. Sabemos que tú nos das fuerza a cada uno de nosotros, Señor. Cuando estamos débiles, tú nos das la fortaleza, Señor. Porque tú siempre estás con nosotros, Santo Dios. Gracias te damos, Señor. Bendice tu lugar, bendice todos los lugares que predican tu palabra, Santo Dios. Que sea correctamente, Padre, porque necesitamos, Santo Dios, que se cumpla todo lo que tú has dejado en la Biblia, Santo Dios. Gracias te damos, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Bueno, mi hermano, acá estamos en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. El tema de la prédica es: el amor es paciente y es bondadoso. El amor es paciente y es bondadoso. Ahí lo podemos encontrar en 1 Corintios 13, 4 al 7. Ahí nosotros vamos a poder entender por qué la palabra de Dios dice que el amor es paciente y es bondadoso. Dice la palabra de Dios: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención a lo que dice la palabra de Dios, que el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, sino no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo de que nosotros no tenemos que ser envidiosos. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestras esposas, que tampoco nos creamos, que no seamos groseros ni egoístas, que no nos enojemos por cualquier cosa, dice el Señor. Esta es una exhortación para todos nosotros, hermanos, para que sepamos y podamos tener mucho cuidado en lo que hablamos. Y que no pasemos nuestra vida, dice la palabra de Dios, recordando lo malo que otros le han hecho. Porque a veces nosotros, en nuestro corazón siempre hay rencor y vivimos recordando lo malo que nos ha hecho las otras personas. Dice el Señor que tenemos que olvidar todo eso. Dice el 6, no aplaude a los malvados, sino lo que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Aquí en estos versículos el apóstol Pablo nos describe la grandeza del amor a través de presentarnos las virtudes que lo definen como tal. Estos versículos que nosotros leímos son una descripción clara de que el amor hace y no hace. Son una descripción de la verdadera naturaleza del amor. Porque realmente el que tiene amor no va a querer hacerle daño a su pareja, o a su hermano, o hermana, o a su padre, o a su madre, o a sus hijos. Porque el amor es grande, dice la palabra de Dios. No es envidioso, no es grosero,
no se jacta para nada. En el griego original se utilizan ciertos verbos que dificultan encontrar una traducción apropiada en el español. Y aquí podemos ver cómo está esta lista de cualidades. El amor es paciente, dice. Oiga cómo es. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni fantasioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces sabemos que la palabra amor es algo, es una definición muy extensa. Y si nosotros tenemos amor a una persona, sabemos que no podemos lastimar a esa persona. Sabemos que tenemos que tener mucho cuidado al hablar, porque a veces somos groseros con nuestras actitudes y dañamos a muchas personas. Y destruimos a muchas personas con nuestras actitudes. Entonces dice el Señor que no debemos de hacer eso. Porque el amor lo soporta todo, disculpa todo, lo cree todo y lo espera todo. Porque es el amor que nos dio nuestro Padre a través de enviar a su Hijo único, para que muriera por nosotros. Y Él lo soportó todo por nosotros. Él disculpó todo por nosotros. Él dio su vida por todos nosotros. El amor es paciente en su trato con los demás. En primer lugar, se nos dice que el amor es sufrido. La palabra sufrido proviene del griego marosumía, la cual literalmente significa lejos de enojarse. Oiga qué importante es. Se nos dice que el amor es sufrido, dice. Entonces, cuando nos dice que lo cual literalmente significa lejos de enojarse, o sea que nosotros no podemos enojarnos, porque estamos hablando del amor sufrido. En este sentido se usó, y su uso aplica a la paciencia que se debe tener respecto a su semejante. Porque nosotros debemos tener mucha paciencia con todo lo que esté cerca de nosotros. Aquí en Colosenses 3, 2 y 13, podemos ver en Colosenses 3, 2 y 13 lo que nos dice la palabra de Dios. Dios los ama mucho a ustedes y lo ha elegido para que formen parte de su pueblo. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Dios nos ha elegido a nosotros. ¿Para qué nos ha elegido a nosotros? Dice la palabra de Dios que Dios los ama a mucho a ustedes y lo ha elegido para que formen parte de su pueblo. Qué grande es la palabra de Dios y perfecta. Por eso vivan como se espera de ustedes.
Amen a los demás. Sean buenos y humildes, amables y pacientes. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios que tenemos que ser amables, dice el Señor. Que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser pacientes. Dice también que sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, dice el Señor, así como el Señor lo ha perdonado a ustedes. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta Colosenses 3:13. Porque dice el Señor que seamos tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, debemos de perdonar, dice el Señor. ¿Por qué? Porque si Él nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a nuestro prójimo o a nuestro hermano o a nuestros padres? Y dice el 14, y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Aquí nosotros podemos entender y analizar un poco de que la palabra de Dios es perfecta. Porque dice, y sobre todo, ámense unos a los otros. Porque el amor es el mejor lazo de unión. Porque el amor realmente lo puede todo, lo soporta todo. Lo hace todo. Porque el amor que nos ha dado el Padre es algo grande para que nosotros podamos hacer la voluntad de Él, no la de nosotros. Ahí en Efesios 4:2 pueden buscar, hermano. Efesios 4:2. Dice la palabra de Dios. Nos vuelve a exhortar la palabra de Dios. Dice, sean humildes, amables y pacientes, y brinden su apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros tenemos que buscar la paz con todo. Para que nosotros podamos vivir en paz. Porque no podemos perder la unidad que el Espíritu nos dio a cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es amor, si Dios es amor, si Jesucristo es amor, tenemos que vivir en paz con todo el mundo. Solo hay una iglesia, dice la palabra de Dios. Solo hay un espíritu. Y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Aquí nosotros tenemos que entender que dice la palabra de Dios que realmente solo hay una iglesia, que es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Solo hay un espíritu, que es el Espíritu Santo. Y hay solamente un Dios, que es nuestro Padre Celestial. Los llamó a una sola esperanza de salvación. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, de buscar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo,
A través de Él nosotros tenemos esperanza que vamos a ser salvos. Pero si perseveramos en su palabra. Pero si somos egoístas, somos altaneros, somos envidiosos, no estamos en el camino de Dios. Estamos en el camino del enemigo. Él sí piensa así, pero Dios no piensa así. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Aquí nos está diciendo bien claro que nosotros tenemos que bautizarnos. Porque hay un solo Señor. Hay una fe, porque cuando tú te bautizas es por fe, que cree que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y está en la dieta del Padre. Es el bautismo que tenemos que hacer. Solo hay un Dios que es el Padre de todo. Gobierna sobre todo, actúa por medio de todo y está en todas. Entonces estamos bien claros de que nuestro Dios es un solo Señor, es una sola fe, es un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todo, que gobierna sobre todo, actúa por medio de todo y está en todo, dice la palabra de Dios. Pueden buscar en Gálatas 5:22, Gálatas 5:22. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todo. Nos hace ser paciente y amable y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Entonces nosotros tenemos que ver que el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Si tenemos el Espíritu de Dios. Porque aquí la palabra de Dios es bien clara y perfecta. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nos hace amar a los demás. Estar siempre alegre y vivir en paz con todo. Y nos hace ser paciente y amable y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios. Y tenemos que tener confianza en Dios. Porque a veces nosotros pasamos tribulaciones. Puede ser problema de trabajo, puede ser problema de salud. Tenemos que ser pacientes, que Dios te va a sanar. Porque yo he sido un ejemplo de eso, hermano. Yo estoy pasando problemas de salud fuerte. Pero le he dejado todo al Señor. Y Él lo está haciendo conforme a su voluntad. Y así he seguido predicando su palabra. Y así he seguido luchando contra todo lo que se me pone encima. Lo que se me pone de frente. Porque tengo la fe que Dios me va a proteger. Porque tengo la fe que Dios me va a sanar. Dice el 23. Ser humilde y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y lo que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos, dice la palabra de Dios. Es lo que yo hacía comentario de que mucha gente dice: yo soy de Cristo, yo soy cristiano. Pero el hecho de decir que yo soy cristiano y no estás haciendo la voluntad de Dios, realmente sos un falso cristiano. Como decía el Señor, vendrán muchos falsos profetas
En mi nombre, dice la palabra de Dios. Entonces muchos falsos cristianos dicen, yo soy de Cristo. Y están haciendo las cosas mal ante Él. Y ante todos ustedes. Porque dice, lo que somos de Jesucristo, oiga, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si nosotros lo hicimos hacer, si nosotros hicimos que muriera a través de Jesucristo nuestro egoísmo y nuestros malos deseos, entonces somos de Cristo. Pero si nosotros no lo hemos hecho morir, nuestro egoísmo, nuestros malos deseos, entonces no somos de Cristo. La palabra de Dios dice bien claro, somos del otro, que es el que gobierna la tierra. Dice en Efesios 4:32, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Porque aquí nos está recordando el apóstol Pablo de que como Cristo, como nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Dios nos perdonó a través de Jesucristo, así nosotros tenemos que perdonar también a nuestro prójimo, a nuestra familia. Dice, el amor no tiene envidia. En tercer lugar, se nos dice que el amor no tiene envidia. La palabra envidia proviene del griego deseo y se describe a una persona celosa en exceso que desea desmedidamente las cosas a tal punto que llega a codiciar lo que otros tienen. Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera como propio. Sin embargo, estos se vuelven dañinos cuando son tan excesivos que impulsan a la persona que los tiene, hace controlador y posesivo. Dice que la persona se hace controlador y se hace posesivo. Aquí en la Biblia encontramos cómo estos celos pueden ser dañinos si proviene de un corazón envidioso. Por eso nuestro corazón tiene que estar sanado, para no tener un corazón envidioso. Por ejemplo, tenemos Caín, tuvo celo de su hermano Abel, porque sus obras y ofrendas eran mejores y terminó asesinando a su hermano. Ahí podemos encontrar en 1 de Juan 3, 11 y 12. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3, 11 y 12. Desde el principio se le ha enseñado a ustedes que nosotros debemos amarnos unos a otros. Desde el principio, dice la palabra de Dios, se nos ha enseñado que nosotros y que ustedes debemos de amarnos unos a otros. No debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo, dice la palabra de Dios. Y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo. Y lo que hacía su hermano era bueno. Esto es para que nosotros tengamos una reflexión en nuestra mente y podamos entender que la palabra de Dios es perfecta.
Dice, el amor es la manifestación de la verdadera justicia de Dios. Qué importante es esta palabra. El amor es la manifestación de la verdadera justicia de Dios. Podemos leer en 1 de Corintios 13, de 6 al 7. Dice la palabra de Dios: no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Porque nosotros no tenemos que aplaudir a las personas que hacen maldad, sino a los que hablan con la verdad, dice la palabra de Dios. El que ama, oiga, el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. El que ama de verdad tiene que aguantarlo todo, dice, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Esto nos queda, hermano, como una reflexión para cada uno de nosotros que escuchen esta palabra, los que miren esta prédica, para que nosotros podamos saber qué significa amor. Porque hay personas que a lo mejor no saben qué significa la palabra amor. Son 4 palabras, sencillas, pero el significado es extenso, es grande. Es importante, hermano, que nuestra vida cambie en este momento, que nosotros reflejemos lo que somos, porque a veces la gente se enoja cuando uno le dice la verdad, pero hay que decirlo, hermano. No hay que quedarse y cubrir a las personas que no están haciendo las cosas bien. Gracias, mi hermano. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Santísimo Dios, Santísimo Padre, gracias por esta palabra. Amor es algo pequeño, pero es algo grande que tú nos mandas a dar, Señor. Porque tú nos diste amor a través de tu Hijo, Jesucristo, Padre Santo. El que estaba contigo, Señor, en los cielos, contento. Pero tú le dijiste que tenía que salvar al mundo, que tenía que salvar muchas almas. Y Él nunca dijo que no. Él siempre fue por ese amor que te tiene y es por ese amor que nos tiene a nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Te pedimos que bendiga a cada uno de nosotros. Bendiga a todas las iglesias que predican tu palabra correctamente, Señor. Porque hay muchas iglesias que se dominan el cristianismo. Pero sabemos, Señor, que como dice tu palabra, que todo el que te dice Señor, Señor, y no hace tu voluntad, Señor, no está contigo, Padre Santo. Y como dice tu palabra, que vendrán muchos falsos profetas, así vendrán también muchos falsos cristianismo. Muchos falsos que dirán, yo soy de Cristo, y no son de Cristo, Señor. Tú lo sabes, y tú conoces cada corazón de cada uno. Tú escudriñas nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, Señor. Todo te lo pedimos, Santo Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Siempre le invito a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, para que escuche el Evangelio de Cristo. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga.